Muy buenos días, ¿no es cierto? Mis queridos estudiantes de primero básico. Estamos en nuestra clase de matemáticas, en nuestra clase, ¿no es cierto?, número 48, y hoy día, ¿no es cierto?, vamos a continuar nuestro trabajo que comenzamos el día de ayer, ¿no es cierto?, sobre las figuras de 3 dimensiones o los cuerpos geométricos, ¿ya? Lo que vamos a hacer hoy día es relacionar, ¿no es cierto?, algunas de estas partes con las partes de las figuras de 2 dimensiones, o sea, con las figuras planas. Recordemos algunas cosas. Generalmente, ¿no es cierto?, nosotros en el diario vivir, a lo mejor si nos encontráramos en una situación, ¿no es cierto?, normal y estuviéramos en la escuela, nos daríamos cuenta que estamos en contacto, ¿no es cierto?, permanente con las figuras de 2 y de 3 dimensiones. Nosotros, si vemos con claridad la imagen que yo le estoy mostrando, tenemos en una mesa, ¿no es cierto?, niños que están trabajando con figuras de 2 dimensiones y otro grupo de niños, ¿no es cierto?, que están trabajando con estos cuerpos de 3 dimensiones o con estas figuras de 3 dimensiones. Recordemos, ¿no es cierto?, que las figuras de 2 dimensiones son las figuras planas, ¿no es cierto? O sea, los niños que están en esta mesa, ¿no es cierto?, que están haciendo triángulos, rectángulos, ¿no es cierto?, cuadrados, círculos, están haciendo figuras de 2 dimensiones, figuras planas, ¿no es cierto? En cambio, los amigos de este otro grupo, ¿no es cierto?, están realizando, ¿no es cierto?, cuerpos de 3 dimensiones. Si ustedes se ven, ¿no es cierto?, estas figuras tienen volumen y los niños, ¿no es cierto?, las pueden manipular y pueden tocar más fácilmente de lo que le pasa, ¿no es cierto?, a los amigos de la otra mesa. ¿Ya? También recordemos que estos cuerpos o figuras, ¿no es cierto?, de 3 dimensiones tenían, ¿no es cierto?, nombres diferentes a las figuras de 2 dimensiones, ¿ya? Miss, no se ve nada. Voy a volver a presentar porque... Miss, yo veía la presentación. Háganme con el dedito si la ven, para arriba si lo ven. Ya. Entonces, recordemos, ya. Estos, ¿no es cierto?, cuerpos de 3 dimensiones, ¿no es cierto?, tenían, ¿no es cierto?, nombres diferentes y nosotros también, ¿no es cierto?, lo podíamos asociar a elementos que están, ¿no es cierto?, todos los días en el hogar. Dijimos, ¿no es cierto?, que esta figura iba a ser un paralelepípedo y habíamos dicho, ¿no es cierto?, que era habitual, ¿no es cierto?, encontrar esta forma en las cajas de leche, ¿ya? Tanto de las que son grandes como las que son pequeñitas, que nosotros a veces llevamos, ¿no es cierto?, de colación o tomamos más fácilmente porque son más cómodas para nosotros. Habíamos dicho, ¿no es cierto?, que esta figura era un cono, ¿no es cierto?, y habíamos asociado su forma a los sombreros que usamos, ¿no es cierto?, para los cumpleaños, ahí, ¿no es cierto?, con mucha paciencia y con mucho gusto, ¿no es cierto?, la María de Jesús nos había mostrado uno que tenía él, ¿no es cierto?, ella, y nos habíamos dado cuenta que efectivamente, ¿no es cierto?, era así. También esta figura, ¿no es cierto?, habíamos dicho que es un cilindro, que muchas veces lo podemos asociar a las velas, ¿no es cierto?, también habíamos dicho que a las latas de bebida, a las latas de comida en conserva, también podrían ser, ¿no es cierto?, asociadas a los mismos tubos del papel de baño, ¿no es cierto?, del papel absorbente, también, ¿no es cierto?, nosotros podíamos encontrar esa figura ahí. Teníamos el cubo, ya, que puede ser una caja, una vela, podía ser un dado, ¿no es cierto? Habíamos dicho la esfera, que obviamente la asociamos a un balón, a una pelota, ¿no es cierto?, de fútbol, y la pirámide, ¿no es cierto?, que tenía esta figura
diferente, ¿no es cierto?, al cono, porque la base tenía 4 lados, en este caso, ¿no es cierto?, en cambio el cono, ¿no es cierto?, era circular, ¿ya? Eso tiene que ver, ¿no es cierto?, un poco con eso. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer, ¿no es cierto?, hoy día, y lo que nosotros ya más o menos también hicimos ayer, era reconocer que para formar, ¿no es cierto?, estas figuras de 3 dimensiones, yo voy a unir figuras de 2 dimensiones para formar las otras, ¿eh? Entonces, lo que a mí me podrían pedir, ¿no es cierto?, en algún tipo de ejercicio, es reconocer qué figura de 2 dimensiones está presente en la figura de 3 dimensiones. Entonces, ayer, ¿no es cierto?, lo que nosotros hacíamos era pintar qué, ¿no es cierto?, figuras podrían estar, ¿no es cierto?, presentes en estos cuerpos de 3 dimensiones. En este caso, ¿no es cierto?, de la pirámide, podríamos decir que estaría el triángulo, ¿no es cierto?, y el cuadrado, porque la base, ¿no es cierto?, de la pirámide es cuadrada. Y en el caso, ¿no es cierto?, de este prisma, diríamos que es el triángulo y el rectángulo. Ese tipo, ¿no es cierto?, de ejercicios es lo que vamos a tener que hacer hoy día. Y para eso, ¿no es cierto?, vamos a ir a nuestro texto de estudio, o sea, al libro gordito, a la página 80, ¿ya? Atención, es esta.